Hola, hoy hablaremos acerca de las estructuras de Lewis y la regla del octeto. En 1916, el químico Gilbert Lewis y el físico Walter Kossel idearon un modelo independientemente para representar los electrones de valencia de un átomo como puntos alrededor de su símbolo. Adicionalmente, establecieron que para alcanzar el máximo nivel de estabilidad, cada átomo debe tener 8 electrones, es decir, a lo que se le llama la regla del octeto. De tal manera que para cada elemento químico habremos de tener su símbolo, su representación como las estructuras de Lewis y su configuración electrónica. Y es importante mencionar que en esta estructura de Lewis solamente se indican los electrones del último nivel energético. Por ejemplo, en el boro, a pesar de que tenga 5 electrones, solo se indican los que están en el último nivel, el 2. A partir de esta teoría y estos conocimientos, ambos postularon diversas teorías. Por ejemplo, Kossel estableció que la pérdida y ganancia de electrones entre los átomos daba lugar a lo que conocemos como iones y la formación del enlace iónico. Y por su parte, Lewis abrió la posibilidad de que los electrones podían ser compartidos, lo que conocemos como enlace covalente. Por ejemplo, el enlace iónico es el que se puede dar entre átomos como el sodio y el cloro, donde el sodio tiene 9 electrones y el cloro tiene 7. Para completar ambos su octeto, el sodio dona uno de sus electrones para el cloro, de tal manera que ambos tienen 8 electrones. El enlace covalente es el que se puede dar, por ejemplo, entre dos átomos de nitrógeno, que mientras ambos de ellos tienen 5 electrones en su capa de valencia, 3 de ellos pueden ser compartidos para que ambos puedan completar su octeto. Para saber si se forma un enlace iónico o covalente, debemos de analizar la propiedad denominada electronegatividad, que es la fuerza con la cual cada átomo atrae a los electrones, y fue postulada por el químico Linus Pauling. Esta se comporta dentro de la tabla periódica en aumento de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, de tal manera que el elemento más electronegativo es el flúor. Pero entonces surge la pregunta: ¿cómo es que se dibujan las estructuras de Lewis? ¿O cómo puedo dibujar las estructuras de Lewis? En el caso de un átomo simple es muy sencillo, pero en el caso de un compuesto debemos de identificar el tipo y número de átomos que los contiene el compuesto. Y en segundo lugar, determinar el número de electrones de valencia que tiene cada uno de esos átomos. Para determinar el número de electrones de valencia podríamos hacer la configuración electrónica del átomo, pero nuestra tabla periódica puede ayudarnos para hacerlo más sencillo, ya que es conocido para nosotros que los elementos de los siguientes grupos ya tienen un número de electrones de valencia conocido. Es decir, en el caso de los alcalinos tienen 1, los alcalino-térreos 2, etcétera, ¿no? Hasta llegar desde el 1 de los alcalinos hasta el 8 en el caso de los gases nobles. Entonces, después de identificar el número de electrones de valencia, debemos dibujar una propuesta del esqueleto de nuestro compuesto, poniendo el átomo menos electronegativo en el centro y después rodeándolo con los demás. Finalmente se colocan los puntos o los electrones alrededor de los átomos de tal manera que cada uno tenga 8 electrones y cumple con la regla del octeto. Y el hidrógeno es una excepción y solo tendrá 2 puntos. Por ejemplo, en el caso del bromopropano, 2-bromopropano, el carbono es el elemento menos electronegativo de este compuesto y por lo tanto lo habremos de colocar en el centro, rodeado de los demás átomos. Primero con los demás carbonos y después uno a uno iremos agregando los hidrógenos, que en este caso son 7. Como su nombre lo indica, en la posición 2 habremos de colocar el bromo y finalmente completaremos la estructura añadiendo los electrones.